Y esa clase es, queridos estudiantes, porque el Slime Zorgonian es considerado la forma de vida más peligrosa de la galaxia, concluyó el profesor Cylops, cuyos 7 ojos se movieron dramáticamente al apagar la pantalla holográfica. ¿Alguna pregunta? Una cacofonía de apéndices se alzó, desde tentáculos hasta pseudópodos basados en plasma. Los ojos compuestos del profesor recorrieron la sala, buscando una víctima, o mejor dicho, un voluntario. Sí, Blowbacks, preguntó, señalando a un cubo gelatinoso en la primera fila. El estudiante amorfo burbujeó con emoción, su cuerpo translúcido ondulante con patrones bioluminiscentes. Pero, profesor, ¿qué hay de los rumores de que los humanos tienen mascotas aún más peligrosas? Un silencio cayó sobre el aula, incluso el zumbido ambiental de los generadores cuánticos parecía haberse calmado en anticipación. El exoesqueleto del profesor Cylops se palideció visiblemente. Ah, sí, los humanos, chirrió nerviosamente. ¿Siempre los humanos? Bueno, supongo que debemos abordar el Ragnar en la sala, ¿no es así? Aclaró su garganta, o lo que en su especie pasaba por una, y continuó. Como todos saben, los humanos son una adición relativamente nueva a la Confederación Galáctica de Especies Sentientes. ¿Cómo lo digo delicadamente? Son la anomalía más desconcertante del universo desde el descubrimiento de los agujeros negros autoconscientes. Una onda de risas, o sus equivalentes alienígenas, se extendió por el aula. Incluso Blowbacks se agitó en diversión. Verán, continuó el profesor, animándose con su tema, los humanos tienen esta inexplicable habilidad para domesticar cosas peligrosas. Cosas que, por toda lógica, deberían reducirlos a una fina niebla de partículas subatómicas. Activó una nueva pantalla holográfica mostrando a un humano acariciando lo que parecía ser una bestia de 6 ojos y múltiples dientes. Esto, queridos estudiantes, es lo que los humanos llaman un buen chico. El resto de nosotros lo llama un aura atractiva y vibrante, la clase de criatura que hace que los depredadores Apex se despierten gritando. La clase reaccionó colectivamente con asombro. Algunos de los estudiantes más sensibles activaron instintivamente sus mecanismos de defensa. Escudos parpadearon, espinas se erizaron, y en el fondo, un alma desafortunada entró de inmediato en un estado de hibernación de emergencia. Ahora, rió el profesor, sus mandíbulas chasqueando en diversión. No hay necesidad de todo eso, esto es solo una grabación. Aunque debo decir, Zourblatz, esa fue una muestra impresionante de autopreservación. Podrías considerar una carrera en el cuerpo diplomático. El estudiante avergonzado, ahora encerrado en un capullo cristalino, emitió una débil pulsación de reconocimiento. Pero volvamos a los humanos, continuó el profesor Cylops. Su última hazaña involucra a la infame doctora Emily Starlight, de la cual todos ustedes habrán oído hablar, estoy seguro. La mujer que estableció el primer refugio interespecies en el borde de la galaxia de Andrómeda. Un gemido colectivo resonó en el aula. Las hazañas de la doctora Starlight eran legendarias, al igual que las supernovas eran un poco brillantes y los agujeros negros, algo hambrientos. Al parecer, nuestra querida doctora Starlight decidió que las criaturas más temibles del universo conocido harían excelentes compañeros para seres sapientes. Ella lo llama terapia de mascotas extrema. El resto de nosotros lo llama un atajo hacia callejones sin salida evolutivos. Activó otra imagen holográfica, esta vez mostrando un complejo expansivo en un asteroide, rebosante de criaturas que desafiaban la descripción y clasificación. Esto, clase, es el corral cósmico crítico, el magnum opus de la doctora Starlight. Ahora, ¿alguien puede decirme por qué esto es monumentalmente estúpido? Sí, Plasmodium, dijo el profesor, su tono goteando sarcasmo mientras una tímida tendril de plasma se alzaba desde el centro del aula. Porque esas criaturas podrían escapar y causar estragos a través de la galaxia, desestabilizando civilizaciones enteras. Excelente, Plasmodium. Tus positrones deben estar funcionando a pleno rendimiento hoy. El profesor sonrió ampliamente. Sí, esa es precisamente la razón por la cual nosotros, las especies sensatas, nos mantenemos muy lejos de tales monstruosidades. Pero los humanos, o no, ven un letrero que dice, peligro,
deformador de realidad, y piensan que es un anuncio de adopción. Hizo un gesto con un tentáculo, y la pantalla holográfica cambió para mostrar el interior del corral cósmico crítico. La doctora Starlight estaba en medio de lo que solo podría describirse como un caos organizado, con una sonrisa maníaca en su rostro mientras manejaba criaturas que no deberían existir en nuestra dimensión. Aquí vemos al humano en su hábitat natural, el epicentro de la supervivencia improbable, narró el profesor Cylops en tono seco. Noten la completa falta de miedo, el absoluto desprecio por las leyes de la naturaleza y el sentido común. Verdaderamente una maravilla de la evolución o una broma práctica cósmica. Todavía no lo hemos decidido. La clase observó con fascinación horrorizada mientras la doctora Starlight paseaba casualmente por su colección de pesadillas. Se detuvo para rascar detrás de las orejas de una criatura que parecía estar hecha enteramente de bocas, saludó a un vórtice giratorio de tentáculos y ojos, y lanzó un bocado a algo que parecía sospechosamente un agujero negro con collar. Ahora, estudiantes, dijo el profesor, su voz adoptando un tono más serio, basándonos en todo lo que sabemos sobre relaciones interestelares, sobre las leyes de la biología, sobre la naturaleza misma de la supervivencia. ¿Cuál podría ser posiblemente el resultado de esta temeraria empresa? La clase estaba en silencio por un momento, cada estudiante perdido en sus pensamientos. Finalmente, una voz mecánica habló desde atrás. Conclusión lógica, catástrofe inminente. Probabilidad de un resultado positivo, 0.00001%. Precisamente, exclamó el profesor Cylops. Por derecho, deberíamos estar presenciando el preludio de un desastre galáctico. El tejido del espacio-tiempo mismo debería estar desgarrándose en las costuras, el propio concepto del equilibrio ecológico debería estar llorando en un rincón. Hizo una pausa para efecto dramático, sus ojos compuestos escaneando el aula. Y, sin embargo, con un ademán, trajo la última imagen holográfica. Allí, en el corazón del corral cósmico crítico, había una escena que desafiaba todas las expectativas. Seres de toda la galaxia, algunos tan diferentes entre sí que no deberían haber podido existir en la misma atmósfera, estaban reunidos, cada uno interactuando con una criatura que, en toda lógica, debería haber estado intentando devorarlos. Lo que están viendo, clase, es lo imposible, dijo el profesor suavemente. Estos son representantes de especies que han estado en guerra durante milenios, compartiendo una experiencia común. Fobias siendo conquistadas, prejuicios siendo destrozados y lazos siendo formados que trascienden los límites mismos de la biología. El holograma se acercó, mostrando a un diplomático Zalborian, una especie conocida por su miedo patológico a cualquier cosa con más de 2 apéndices, acariciando cautelosamente a una criatura compuesta enteramente de tentáculos retorcidos. La expresión de terror en el rostro del diplomático se transformaba lentamente en una de asombro. Un coro de exclamaciones incrédulas llenó la sala. Blowbax casi pierde la cohesión del shock, y la unidad X9 comenzó a humear ligeramente, sus procesadores sobrecalentándose al tratar de computar la imposibilidad de la escena. «Oh, se pone mejor», rió el profesor Cylops. Según el último artículo de la doctora Starlight, y cito, el acto de cuidar a una criatura que inicialmente te aterra crea un vínculo que trasciende las barreras entre especies. No se trata solo de conquistar el miedo, sino de encontrar un terreno común en los lugares más improbables. ¿Quién iba a pensar que la clave para la paz galáctica era una buena caricia en la barriga y algunos bocadillos? La clase estalló en una cacofonía de risas, incredulidad, y en el caso de un fotosintético particularmente tenso, una floración inducida por el estrés. Tranquilos, tranquilos, llamó el profesor, agitando sus tentáculos para calmarlos. Sé que es asombroso, pero hay más en esta historia. Verán, la terapia de mascotas extremas de la doctora Starlight no solo está cambiando mentes individuales, está reformando la política galáctica. Dejó que eso calara por un momento antes de continuar. Las implicaciones son asombrosas. Especies que no podían estar en el mismo sistema estelar sin comenzar una guerra ahora están firmando tratados de paz. Las rutas comerciales se están abriendo entre civilizaciones que anteriormente no reconocían el derecho a la existencia del otro.
Todo porque se unieron en su experiencia compartida de estar aterrorizados por, y luego aprender a cuidar, criaturas que desafían la comprensión. Pero, profesor, la forma de Plasmodium parpadeó ansiosamente, ¿no es esto increíblemente peligroso? ¿Qué pasa si algo sale mal? Las mandíbulas del profesor Cylops cliquearon en lo que podría haber sido una sonrisa. Peligroso, querida Plasmodium, ya estamos más allá del peligro. Estamos en territorio desconocido ahora. La Confederación Galáctica está en un alboroto, se están celebrando sesiones de emergencia, las constituciones están siendo reescritas apresuradamente y los humanos se están hablando de hacer del día de llevar tu abominación Eldritch al trabajo un feriado federal. Un gemido colectivo resonó a través del aula, intercalado con algunas risas nerviosas y un fuerte crujido cuando el capullo de hibernación de Zad se rompió en shock. Sí, lo sé, asintió el profesor comprensivamente. Es simultáneamente la idea más brillante y más aterradora en la historia del universo. Pero así son los humanos para ustedes, ven una fuerza que puede deshacer la realidad y su primer pensamiento es, apuesto a que se vería lindo en un suéter. Apagó la pantalla holográfica y se volvió para enfrentar completamente a la clase. Y eso, queridos estudiantes, nos lleva al meollo de la lección de hoy. Lo que hace a los humanos tan peligrosamente únicos y valiosos para la comunidad galáctica no es su tecnología. Cielo sabe que sus naves parecen haber sido ensambladas a partir de piezas de repuesto y optimismo. Tampoco son sus habilidades físicas, la mayoría de las especies en esta sala podrían sobrevivir en condiciones que convertirían a un humano en una mancha en el paisaje. Hizo una pausa, mirando a cada estudiante en el ojo, o los ojos, o los fotorreceptores, o lo que sea que poseyeran. No, lo que hace a los humanos especiales es su capacidad para la empatía, su habilidad para mirar a la criatura más aterradora del universo y ver un amigo potencial, ese don para encontrar el lado tierno del horror cósmico. La clase quedó en silencio, absorbiendo esto. Incluso Blowback había detenido su burbujeo de fondo usual. Es una espada de doble filo, por supuesto, continuó el profesor Cylops. Esta misma cualidad que les permite convertir monstruosidades destructoras de galaxias en mascotas también los lleva a hacer cosas monumentalmente estúpidas, como intentar enseñar a las singularidades cuánticas a jugar a traer o entrar en agujeros negros porque, y cito, quería ver qué había del otro lado. Rió, sacudiendo la cabeza. Pero no se puede discutir con los resultados. En el corto tiempo que han sido parte de la comunidad galáctica, los humanos han mediado tratados de paz entre especies que han estado en guerra desde antes de que se formara su planeta, explorado regiones que considerábamos demasiado peligrosas para siquiera observar de manera remota, ahora, al parecer, convertido las criaturas más aterradoras en existencia en animales de terapia. El tono del profesor se volvió reflexivo. Hace que uno se pregunte, ¿no es así? ¿Qué otras cosas imposibles podrían lograr? ¿Qué otros horrores cósmicos podrían domesticar? ¿Llegaremos a ver algún día a los humanos sacando a pasear entidades de antimateria, enseñando a supernovas conscientes a sentarse y quedarse? Una onda de risa nerviosa recorrió la clase. La idea era absurda, por supuesto, y, sin embargo, puedo ver que algunos de ustedes están escépticos, notó el profesor Cylops, y deberían estarlo. El escepticismo es saludable. Pero déjenme dejarles este pensamiento. Hace unos ciclos, la idea de acariciar a uno de aura atractiva y vibrante se consideraba suicida. Ahora se habla de incluirlos en zoológicos de caricias en toda la galaxia, junto a criaturas que comen estrellas para desayunar. Dejó que eso calara por un momento antes de continuar. El universo es vasto y lleno de maravillas, estudiantes, pero también está lleno de terrores. Cosas que hacen que los soles tiemblen y las galaxias se estremezcan. Y ahora, gracias a los humanos, estamos aprendiendo que, tal vez, solo tal vez, algunos de esos terrores solo necesitaban un buen hogar y una familia amorosa. La clase estalló en risas, una mezcla de diversión y energía nerviosa. Incluso la unidad X9, que normalmente luchaba con el humor orgánico, emitió una serie de pitidos que su matriz de lenguaje insistió en que era equivalente a reír. A medida que las risas se apagaban, una pequeña voz tímida habló desde la primera fila. Era Zourblatz, finalmente emergiendo por completo de su capullo de hibernación roto.
Profesor, chirriaron vacilantes, ¿cree que los humanos querrían ser amigos con nosotros también? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con una mezcla de esperanza y aprensión. Los ojos compuestos del profesor Cylops se suavizaron al considerar al joven estudiante. Zourblatz, querido, dijo suavemente, no tengo dudas de que los humanos estarían encantados de ser amigos contigo. De hecho, apostaría a que si un humano estuviera en esta clase ahora mismo, estarían absolutamente fascinados por tu capacidad de hibernación. Probablemente querrían saber si puedes hacerlo a voluntad o si podrías enseñarles cómo hacerlo. Incluso podrían preguntar si podrían conservar un trozo de tu capullo como recuerdo. La clase rió y la estructura cristalina de Zourblatz destelló con lo que solo podía describirse como un rubor. Pero el profesor continuó, su tono volviéndose serio nuevamente. Eso nos lleva a un punto importante. Como hemos discutido, la capacidad de los humanos para hacer amigos con lo desconocido es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Y como miembros de la comunidad galáctica, es nuestra responsabilidad, bueno, evitar que se maten mientras están ocupados intentando abrazar al universo en su misión. Comenzó a pasear de un lado a otro en el frente del aula, sus tentáculos gesticulando mientras hablaba. Verán, estudiantes, por toda su empatía y buenas intenciones, los humanos a menudo carecen, digamos, de un cierto sentido de la autoconservación. Ven un letrero que dice, peligro, cero absoluto, y piensan, apuesto a que podría hacer un gran sabor de helado con eso. Oyen acerca de una estrella a punto de convertirse en supernova y se preguntan si haría un buen fondo para sus fotos de vacaciones. La clase asintió, comprendiendo, las historias de imprudencias humanas eran legendarias en toda la galaxia. Así que, continuó el profesor Cylops, mientras que deberíamos alentar absolutamente sus habilidades y perspectivas únicas, también necesitamos estar allí para guiarlos suavemente lejos de los aspectos más propensos a la extinción de su curiosidad. Se volvió hacia Zourblatz, que ahora estaba completamente recuperado y absorbiendo ávidamente cada palabra. Oh, y para responder más directamente a tu pregunta, Zourblatz, sí, los humanos indudablemente querrían ser amigos contigo. Pero depende de nosotros asegurarnos de que su amistad no implique, digamos, intentar experimentar la hibernación por sí mismos metiendo sus cabezas en una cámara criogénica solo para ver qué se siente. La clase estalló en risas nuevamente, esta vez con un renovado sentido de propósito. No estaban solo estudiando xenobiología ahora, se estaban preparando para ser cuidadores y guías para la especie más entrañable y aterradora de la galaxia. A medida que las risas se extinguían, el profesor Cylops echó un vistazo al cronómetro en la pared. Bueno, parece que nuestro tiempo se está acabando, pero antes de que se vayan, tengo un anuncio especial. La clase se animó, los apéndices levantados en anticipación. En vista de los eventos recientes, dijo el profesor, conteniendo apenas su propia emoción, la Junta de Educación Galáctica ha aprobado un nuevo programa de intercambio. A partir del próximo semestre, daremos la bienvenida a nuestro primer estudiante humano en el departamento de xenobiología. La reacción fue inmediata e intensa. Chirridos emocionados, burbujas y pitidos electrónicos llenaron el aire. Blowbax estaba tan agitado que casi se dividió en dos entidades separadas. Ahora, llamó el profesor Cylops sobre el alboroto. Sé que todos están emocionados, pero recuerden lo que hemos aprendido hoy. Nuestro estudiante de intercambio humano será tan curioso sobre nosotros como nosotros sobre él. Es nuestro trabajo hacer que se sienta bienvenido y asegurarnos de que no cause accidentalmente una grieta interdimensional en la cafetería porque quería ver si podía freír materia oscura. Hizo una pausa, sus mandíbulas chasqueando en lo que podría haber sido una sonrisa. Aunque, quién sabe, tal vez dejar que experimenten con cocinar materia oscura es exactamente lo que necesitamos para resolver la crisis energética de la galaxia. Con los humanos, nunca se puede decir. El cronómetro emitió un timbre, señalando el final de la clase. Mientras los estudiantes comenzaban a recoger sus diversos aparatos de aprendizaje, algunos de los cuales desafiaban la física convencional, el profesor Cylops levantó la voz una última vez. Recuerden, clase, su tarea para la próxima vez es idear un protocolo de seguridad para presentar a nuestro estudiante de intercambio humano a las diversas formas de vida en nuestro laboratorio de xenobiología. Y sí, Blowbax,
Antes de que preguntes, eso incluye un plan por si intentan abrazar al calamar del vacío. Un escalofrío colectivo recorrió la clase al mencionar al calamar del vacío, incluso Blowbax, que usualmente estaba dispuesto a todo, tembló ligeramente. A medida que los estudiantes salían del aula, un zumbido de conversación emocionada llenó el aire, y ya se estaban formando teorías sobre cómo sería su compañero de clase humano. ¿Intentarían realmente acariciar todo? ¿Traerían comidas extrañas de la Tierra? ¿Intentarían hacerse amigos del computador cuántico que administraba los sistemas de la universidad? El profesor Cylops los observó irse con una mezcla de diversión y preocupación. Tenía la sensación de que el próximo semestre sería interesante, por decirlo menos. Justo cuando estaba a punto de apagar los sistemas del aula, su dispositivo de comunicación personal vibró. Echó un vistazo y casi lo deja caer de la sorpresa. El mensaje era del decano del departamento de xenobiología. Estudiante de intercambio humano llega temprano. Mañana. Buena suerte. Oh, grandes entidades cósmicas, presérvenos, murmuró, mientras todos sus ojos se hundían al unísono. Al día siguiente amaneció brillante y temprano, o al menos tan brillante y temprano como podría ser en una estación espacial orbitando un sistema binario de estrellas. El profesor Cylops llegó a su aula 2 horas antes del horario programado, sus tentáculos cargados con equipos preparados apresuradamente para prueba de humanos. Había pasado la mayor parte de la noche investigando la fisiología y el comportamiento humano, y estaba decidido a estar preparado para cualquier eventualidad. Había instalado campos de fuerza de emergencia alrededor de las muestras más peligrosas en el laboratorio, colocado señales de advertencia en todos los idiomas humanos conocidos y algunos desconocidos, solo por seguridad, e incluso había establecido una pequeña estación de caricias con algunas de las formas de vida menos letales y más amigables. Mientras ponía los toques finales en un letrero que decía, por favor, no intente comunicación telepática con las babosas cerebrales en 17 idiomas diferentes, oyó una conmoción en el pasillo fuera. Y este es el departamento de xenobiología, venía la voz del decano, sonando ligeramente forzada. Ahora, doctora Starlight, debo insistir nuevamente en la importancia de seguirlos. Dra. Starlight. ¿Dónde? Oh, entidades cósmicas, no otra vez. El corazón del profesor Cylops se hundió, conocía ese nombre. Lentamente, se giró hacia la puerta del aula justo a tiempo para ver a una joven humana irrumpir a través de ella, los ojos abiertos de emoción. «Santo guacamole, mira este lugar», exclamó, su mirada recorriendo la habitación como un quark hiperactivo. «Es como Jurassic Park se encuentra con Star Trek, ¿es eso un cerebro flotante en un frasco?» «Increíble». El profesor Cylops, con las mandíbulas chasqueando rápidamente en angustia, logró decir. «Debes ser la señorita Starlight, bienvenida». «Soy el profesor Cylops». «Bienvenida». Pero la humana ya estaba a mitad de camino por el aula, mirando fijamente el campo de contención que albergaba al calamar del vacío. «Mira esta belleza». Es como si H.P. Lovecraft y Salvador Dalí tuvieran un bebé, y ese bebé fuera un calamar. «Señorita Starlight, por favor, aléjese de ahí», el profesor Cylops intentó intervenir. «Oh, llámame Lucy», la humana interrumpió alegremente. «Señorita Starlight es mi madre, o bueno, supongo que ahora es la doctora Starlight». «Oigan, ¿han escuchado sobre su corral cósmico crítico? Cosas locas, ¿verdad?» El profesor Cylops sintió que se aproximaba un dolor de cabeza, lo cual era impresionante considerando que su especie técnicamente no tenía cabeza. «Sí, Lucy, todos estamos bastante familiarizados con las hazañas de tu madre». Lucy sonrió. «Genial, entonces ustedes ya deben estar acostumbrados a los humanos, ¿verdad? Listos para todas las locuras que hacemos». El profesor intercambió una mirada con el decano, quien acababa de entrar en el aula luciendo desaliñado. «Intentamos estar preparados», respondió Cylops diplomáticamente. «¿Asombroso?», exclamó Lucy. «Entonces, ¿cuándo comenzamos?» «No puedo esperar para conocer a todos mis compañeros alienígenas». «Oh, hombre, esto va a ser épico».
¿Tienen alguna tradición para dar la bienvenida a nuevos estudiantes? En la Tierra a veces te hacen comer cosas raras o usar sombreros divertidos. Aunque supongo que para algunos de ustedes eso podría ser solo un martes. Rió ante su propio chiste, un sonido que parecía reverberar a través del aula con una fuerza casi física. El profesor Cylops notó con alarma que el campo de contención alrededor del calamar del vacío vibraba ligeramente en respuesta. Señorita Starlight, interrumpió el decano, tal vez deberíamos continuar con el recorrido. El profesor Cylops necesita prepararse para su clase y... Oh, ¿eso es donde voy a estudiar?, preguntó Lucy, señalando a una máquina grande y de aspecto ominoso en la esquina del aula antes de que alguien pudiera detenerla. Se acercó y comenzó a examinarla de cerca. En realidad, eso es un desconstructor molecular, dijo débilmente el profesor Cylops. Se utiliza para descomponer compuestos orgánicos complejos en sus elementos básicos. No es para... Señorita Starlight, por favor, no toque esa palanca. Demasiado tarde. Con un grito de «¡Oh! ¿Qué hace esto?», Lucy tiró de la palanca. Hubo un destello cegador de luz, un sonido como si 1000 globos explotaran a la vez, y cuando la visión de todos se aclaró, vieron a Lucy parada allí, el cabello erizado y un aspecto ligeramente chamuscado, pero por lo demás ilesa. «¡Guau!», exclamó, soltando un pequeño soplo de humo. Eso fue intenso. ¿Es así como se siente la teleportación? Porque si es así, me apunto. El profesor Cylops y el decano la miraron con incredulidad. Cualquier otro ser en el universo conocido habría sido reducido a sus átomos componentes por esa explosión, pero aquí estaba esta humana, no solo viva, sino disfrutando activamente de la experiencia. Fascinante, murmuró el profesor Cylops, a pesar de sí mismo. Señorita Starlight, ¿cómo se siente? Nunca mejor, respondió Lucy alegremente, aunque creo que ahora puedo saborear los colores. ¿Es eso normal? Antes de que el profesor pudiera responder, la puerta del aula se abrió de golpe y los estudiantes comenzaron a entrar. Hubo un momento de silencio estupefacto mientras absorbían la escena, su profesor y el decano de pie, desconcertados, una humana ligeramente humeante en la esquina, y el olor distintivo del ozono en el aire. Luego, previsiblemente, estalló el caos. Blowbax, superado por la emoción, se dividió accidentalmente en 3 entidades separadas. La unidad X9 comenzó a recitar código binario a un ritmo alarmante. La forma de Plasmodium empezó a cambiar de color rápidamente, ciclando a través del espectro visible y más allá. Y el pobre Thourblatz, enfrentado a esta sobrecarga sensorial, entró de nuevo en hibernación de emergencia. Lucy, por su parte, parecía como si todos sus cumpleaños hubieran llegado a la vez. «Oh, hombre, esto es tan genial», exclamó, tratando de absorberlo todo a la vez. «Ustedes deben ser mis compañeros de clase. Soy Lucy. ¿Quién quiere ser amigo?» En realidad, no importa, quiero ser amiga de todos ustedes, especialmente de ustedes, pequeños tipos de Blabs. Ella agregó, saludando a los 3 Blowbacks. El profesor Cylops, dándose cuenta de que necesitaba recuperar el control de la situación, aclaró su garganta ruidosamente, o lo que en su especie equivalía a una garganta. «Clase, por favor, tranquilícense», pidió, mientras la humanidad excitada de Lucy inyectaba una dosis de caos incontrolado en el ambiente. A medida que los estudiantes se calmaban, Lucy continuó interactuando con sus nuevos compañeros con una curiosidad insaciable y una falta total de reserva típicamente humana. «Esperen, ¿me están diciendo que puedes procesar información más rápido que la luz?», le preguntó a la unidad X9 con asombro. «Eso es una locura. ¿Has intentado usar eso para, no sé, predecir el futuro o algo así?». Las luces de la unidad X9 parpadearon rápidamente. «Negativo. Tal aplicación violaría los protocolos de no interferencia temporal». «Pero piénsalo», presionó Lucy, ajena a la mirada de alarma en el rostro del profesor Cylops. «Si pudieras procesar información tan rápido, podrías teóricamente calcular todos los posibles resultados de cualquier situación dada. Sería como tener un superpoder». La unidad X9 hizo una pausa,
sus procesadores zumbando audiblemente mientras consideraba esto. Esto no se calcula aún. Intrigante. Debe analizarse más a fondo. El profesor Cylops intervino rápidamente. Bueno, eso es suficiente física existencial por ahora, señorita Starlight. Quizás le gustaría conocer a algunos de sus otros compañeros de clase. Claro. Respondió Lucy alegremente, ya moviéndose hacia donde los tres Blowbacks estaban experimentando con volver a fusionarse en una sola entidad. Chicos, chico? ¿Son un 0-3 en este momento? Esto es tan genial. ¿Puedo tocarlos? ¿Es eso de mala educación? En la Tierra generalmente nos damos la mano cuando conocemos a gente nueva, pero supongo que ustedes no hacen eso. Los Blowbacks burbujearon emocionados, extendiendo seudópodos hacia Lucy. Ella extendió la mano y tocó suavemente uno. Sus ojos se agrandaron de deleite cuando su dedo se hundió ligeramente en la superficie gelatinosa. Vaya, es como el balón antiestrés más genial del mundo. Exclamó. Oye, ¿alguna vez juegan bromas a la gente pretendiendo ser charcos o algo así? El burbujeo de los Blowbacks adoptó un tono travieso, y el profesor Cylops tuvo una repentina visión del caos que podría desencadenarse si Lucy empezara a dar a sus estudiantes más maleables ideas semejantes. Señorita Starlight, intervino apresuradamente, tal vez le gustaría ver nuestra colección de especímenes. Tenemos algunos ejemplos fascinantes de... Los ojos de Lucy se iluminaron. ¿Quieres decir como animales alienígenas y esas cosas? Claro que sí, guía el camino, profe. Mientras se dirigían hacia el área de especímenes, Thorblad se acercó tímidamente a Lucy, aún parcialmente envuelto en su capullo de hibernación. Disculpa, ¿su humano? Chirrió nerviosamente. ¿Es cierto que los humanos tienen otras especies como mascotas? La expresión de Lucy se suavizó. Hey, pequeño amigo, sí, tenemos mascotas. Perros, gatos, peces, los nombres que quieras. Son como nuestros amigos animales. Se agachó al nivel de Thorblad y continuó. Hablando de amigos, eso es un caparazón bastante genial que tienes ahí. ¿Te importa si echo un vistazo más de cerca? Thorblad vaciló un momento y luego emergió lentamente de su capullo. Puedes quedártelos si quieres, ofreció tímidamente. Usualmente los desechamos después de la hibernación. Los ojos de Lucy se agrandaron. ¿De verdad? Eso es increíble. Gracias, pequeño amigo. Recogió el capullo descartado, examinándolo de cerca. Esto es asombroso. Es como una réplica perfecta de ti, pero vacía. Hey, me preguntó. Antes de que alguien pudiera detenerla, Lucy se deslizó el capullo sobre su cabeza como un casco. Mírenme. Exclamó, su voz ligeramente amortiguada. Soy un híbrido humano alienígena. Esto es tan genial. La clase estalló en risas y charlas emocionadas, incluso el profesor Cylops no pudo evitar reír, a pesar de su creciente preocupación por el potencial caos que esta humana podría causar. Mientras Lucy desfilaba por el aula en su nuevo casco, chocando los 5 con los estudiantes o intentándolo, en el caso de aquellos sin manos, el profesor se encontró reflexionando sobre la situación. Sí, esta humana era impredecible, potencialmente peligrosa y casi con certeza causaría no pocos dolores de cabeza. Pero también estaba aportando un tipo de energía y entusiasmo al aula que Cylops nunca había visto antes. Los estudiantes estaban más comprometidos que nunca, haciendo preguntas, ofreciendo información sobre sus propias especies y adoptando generalmente el espíritu de intercambio cultural que se suponía que estaba en el corazón del programa. Incluso la unidad X9, generalmente tan rígida y centrada en el protocolo, estaba tratando de calcular la trayectoria óptima para un choque de manos con sus brazos manipuladores. A medida que la hora de clase llegaba a su fin, el profesor Cylops se dio cuenta de que, a pesar de todos sus preparativos y preocupaciones, no había logrado enseñar nada del currículo planeado. Y, sin embargo, tenía la sensación de que más aprendizaje real había ocurrido en esta una sesión caótica que en semanas de clases normales. Muy bien,
Todos, llamó el profesor Cylops cuando el cronómetro indicó que la clase estaba por terminar. Para la próxima clase, por favor preparen una breve presentación sobre cómo la biología de su especie podría interactuar con la fisiología humana. Y señorita Starlight, Lucy, por favor devuelve ese exoesqueleto al laboratorio de biología y quizás podrías compartir algo de información sobre la cultura humana con la clase la próxima vez. La sonrisa de Lucy era visible incluso a través del casco alienígena. ¿Lo tienes, profe?, respondió entusiasta. ¿Y alguien quiere unirse a mí para almorzar? Traje comida para compartir. ¿Alguien lo suficientemente valiente para probar la salsa Tabasco? A medida que los estudiantes salían charlando emocionadamente sobre la perspectiva de probar la cocina alienígena, el profesor Cylops se hizo una nota mental para actualizar los suministros de antiácidos en la enfermería. Se encontró sonriendo. Sí, iba a ser un semestre desafiante. Sí, probablemente habría incidentes, accidentes e incluso algunas explosiones menores. Pero mientras observaba a Lucy describir animadamente el concepto de pizza a un fascinado grupo de estudiantes no mamíferos, el profesor Cylops se dio cuenta de algo importante. Los humanos, con toda su energía caótica y curiosidad sin límites, no solo estaban alterando el statu quo galáctico, estaban construyendo puentes entre especies que nunca antes habían considerado la posibilidad de comunicación. Y quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que el universo necesitaba. Mientras comenzaba a ordenar el aula, ya preparándose mentalmente para el caos fresco que seguramente traería el día siguiente, el profesor Cylops se encontró tarareando una melodía que no reconocía. Tenía la sensación de que era el comienzo de la banda de rock interespecies de la humanidad. El zoológico cósmico de Caricias estaba abierto para los negocios, y el universo nunca volvería a ser el mismo. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.